Hola, buenas tardes amigos. Los saluda su amigo, el abogado y profesor de Derecho, Emanuel Rangel. El día de hoy vamos a hablar de un caso que ha estado sonando en las redes sociales desde la semana pasada y al parecer esta semana también va a ser el tema a tratar, ¿no? Va a estar dentro de la agenda en redes sociales y en medios de comunicación. Pero antes de hablar de este caso, te voy a pedir que si te gusta este video, le des like, me hagas favor de compartir este video y que te suscribas al canal si quieres seguir viendo contenido, el contenido que yo realizo para todos ustedes y con mucho gusto, y que actives las notificaciones para que el propio sistema te avise en cuanto suba un video. Así pues, sin más dilación, vamos a comenzar con este caso. Este caso es una situación que se da a conocer porque a una persona lo acusan de feminicidio en grado de tentativa. ¿Qué quiere decir esto? Que comentan que intentó privar de la vida a una mujer por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer, pero que por causas ajenas a su voluntad no pudo llevar a cabo su cometido, ¿no? El juez considera que no es así después de llevar un juicio oral y reclasifica el derecho a violencia familiar, tomando en cuenta que violencia familiar tiene una penalidad pequeña comparada con la de cometer feminicidio, aun y cuando es en grado de tentativa, pues termina saliendo libre esta persona. Poco tiempo después cometen un homicidio o feminicidio en contra de esta misma mujer y ahora la gente enardecida pide un castigo ejemplar tanto para aquella persona que estuvo acusada de feminicidio como para el juez. Irónicamente, contra el juez. Situación que se suele dar seguido. Así las cosas, pues, navegando en internet, encontré parte del fallo de este juez sobre este caso en particular y lo vamos a ver y analizar para ver si realmente el juez tiene responsabilidad administrativa o penal, perdón, sobre este caso y sobre todo sobre el homicidio que me cometieron en contra de esta mujer víctima de violencia familiar. Vamos a ver el video y regreso con ustedes. Hay la realización de actos ejecutivos a llevar a cabo una agresión, pero considero que no con el ánimo o intención de que una persona, en este caso una mujer, perdiera la vida. Refiere el abogado a lo imputado. Y el imputado admite haber, agredido a la víctima en un acto de defensa. Pero finalmente la luz para el juzgado respecto a la forma como ocurrió el evento no se clarifica. Entiendo la postura, pero también debemos de entender que en ese sistema, pues evidentemente se requiere de la información de ustedes para llegar a la convicción. Esas son las condiciones en que se dejó la información para la resolución correspondiente. En el estado que se encuentra la víctima, porque está acostada, ¿qué consecuencias físicas le hubiera traído aparejado? Voy a tomar como cierto incluso lo que dice el agente del Ministerio Público en el sentido de que intervino principalmente uno de los menores que ya hicimos mención. Porque esto consta incluso con el señalamiento del propio imputado. Intervino el menor, pero interviene en un momento distinto, en el que de haberse pretendido consumar el hecho ilícito, se hubiera dado desde un primer momento. Que hubo manifestaciones por parte de los dos, debo entender que sí las hubo. Pero cada una de las partes contendientes en este conflicto penal, resulta que aduce lo que conviene a los intereses. Y así está plasmado en sus respectivas entrevistas y declaraciones.
Este órgano jurisdiccional establece que en un principio este órgano jurisdiccional se le generó incertidumbre respecto de la investigación que se estaba realizando, porque consideré que, a pesar de que se hizo del conocimiento del órgano investigador la realización de un hecho ilícito, en este caso por parte del hermano de la víctima, esto es 2 días después de acontecido el hecho, no se habían llevado a cabo diligencias idóneas, necesarias incluso para el esclarecimiento de los hechos, porque advertí que no se me hizo mención de que se hubiese practicado algún dictamen, mejor dicho, una inspección en el lugar del evento, considerando al que debían haber acudido también peritos en criminalística, incluso si era necesario en química, para los efectos de que se estableciera tanto la existencia del lugar, las circunstancias en que todavía se hubiese encontrado el lugar del evento, pero principalmente para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios. Decía yo que resultó la incertidumbre porque no se me hizo del conocimiento esa información, ni hasta este momento se me hizo saber de la existencia formal de una inspección ocular en esas condiciones. El agente del Ministerio Público sostiene que estamos en presencia del hecho que la ley señala como delito de feminicidio en grado de tentativa. Él, dentro de su segmento fáctico, establece que en las condiciones que describió la víctima hubo una agresión hacia la misma. Para ello, pretendiendo acreditar los presupuestos que se requieren en esa figura delictiva de delito en grado de tentativa, estableció que, por una parte, se pretendió privar de la vida a una persona, y en este caso una mujer. Yo ahorita me voy a apartar del tema de las razones de género. Se pretende privar de la vida a una mujer porque se dice que un sujeto activo exteriorizó su resolución de cometer un delito. En el caso, señaló que es el de feminicidio. Y esto lo afirma porque dice que se exteriorizó la resolución a través de la realización de todos los actos ejecutivos que deberían de producir el resultado, pero que este no se consumó por una causa ajena a la voluntad del sujeto activo. Y esto último, lo hace consistir en la oportuna intervención de un menor que ingresó al lugar donde estaba ocurriendo el evento y bajo el señalamiento de su forma de intervención, empujar la puerta, hacer que su padre cayera, etc., logra evitar precisamente que se consume el hecho. A ese respecto, la defensa del imputado, pues primeramente definió, de acuerdo a algunos criterios que se en la tesis con número de registro 204513. Fue emitida por nuestros tribunales colegiados de circuito y se identifica bajo el rubro de homicidio en grado de tentativa, requisitos que se requieren para acreditar él. Son unos cuantos renglones y me voy a referir a él casi en su integridad. Constituyendo la tentativa punible un grado de ejecución directa e inmediata de un delito que no llega a su total consumación por causas ajenas a la voluntad del inculpado, para que pueda considerarse que un homicidio es cometido en grado de tentativa, se requiere a. Querer privar de la vida, b. Una total realización de los actos de ejecución, y c. No consumación del homicidio por causas ajenas a la voluntad de la gente. También citaré uno más, que también guarda una relación estrecha con la anterior. Se identifica con el número de registro 214535, emitida también por nuestros tribunales colegiados de circuito y se identifica bajo el rubro de tentativa de homicidio. Para su configuración es primordial demostrar el ánimo necandi del sujeto activo. Y dice, para distinguir en un evento si se está en presencia de un delito de homicidio en grado de tentativa o de lesiones, hay que atender especialmente al elemento subjetivo del tipo, es decir, la intención o estado psíquico de la gente. Y si hubiera un resultado más, bueno. Pero hemos escuchado por parte de la gente del Ministerio Público que conforme a sus actos de investigación, es decir, las constancias médicas, la intervención de los peritos, e incluso con las que fueron desahogadas en esta misma audiencia, se puede establecer, porque hubo concordancia, que finalmente las lesiones no pueden devenir
de un actuar potencialmente lesivo, porque de habérselo propuesto, el sujeto activo lo hubiera realizado. Más todavía cuando dice la víctima que siente un golpe, abre los ojos y ve al sujeto activo que cuenta con un bat y que la agrede nuevamente. Y entonces ella interpone la mano y recibe el golpe ahí. Y vuelvo a insistir, un nuevo golpe en esas condiciones, en el estado que se encuentra la víctima porque está acostada, ¿qué consecuencias físicas le hubiera traído aparejado? Voy a tomar como cierto incluso lo que dice el agente del Ministerio Público en el sentido de que intervino principalmente uno de los menores que ya hicimos mención. Porque esto consta incluso con el señalamiento del propio imputado. Intervino un menor, pero interviene en un momento distinto, en el que de haberse pretendido consumar el hecho ilícito, se hubiera dado desde un primer momento. Que hubo manifestaciones por parte de los dos, debo entender que sí las hubo. Pero cada uno del psíquico de la gente en el momento de cometer el hecho criminoso preciso, puede llegar a considerarse que no estamos en el momento procedimental de analizar los elementos del tipo. Y que por lo tanto resulta irrelevante que se haga notar cómo se constituye este elemento subjetivo que se denomina dolo. Sin embargo, no considero que no podría establecer de otra manera, puesto que efectivamente es un presupuesto esencial, sí, en un momento dado, darle la calidad de dolo, me voy a referir a él como la intención, y a ese respecto de decir que es cierto, como lo refirió la gente del Ministerio Público, la víctima sufrió una agresión. Y eso no se puede negar, por más que se diga que fueron actos defensivos o que la víctima nos diga que fue con una total intención. Porque el cuestionamiento claro sería, ¿de dónde surgieron todas esas lesiones? O sea, no hay ningún dato que nos conlleve a determinar que no hayan surgido de ese evento. Esas lesiones necesariamente surgieron de ahí. Entonces, es cierto que, como lo dijo el agente del Ministerio Público, le fueron causadas lesiones a la víctima. Y si bien no está determinado en este momento que se hubiera utilizado un objeto cortante, sí podemos considerar acreditado que fueron producidas por un objeto contundente. La defensa del imputado, pues primeramente definió, de acuerdo a algunos criterios que citó, lo que debe entenderse por el delito de feminicidio. Estableció que a su consideración no están acreditados los presupuestos de ello. Y al respecto, este órgano jurisdiccional también comulga con esa postura. La figura delictiva de feminicidio en grado de tentativa la considero que no está acreditada. Pero no me voy a referir a la figura del delito de feminicidio, me voy a referir ahorita a una circunstancia referente a que se prive de la vida a una mujer, sin darle la denominación. Esto porque voy a señalar un criterio, lo voy a hacer en base a un criterio, pero señalando que hay múltiples. Por favor, omita usted hacer cualquier movimiento que tienda a crear una falsa, mejor dicho, una falsa información de lo que se va a resolver. Esto porque decía yo, para establecer si está en la figura delictiva de cometer un hecho ilícito en grado de tentativa, deben darse determinados presupuestos legales. Voy a citar a manera ejemplificativa uno de tantos criterios que debo decir, si bien es una tesis y que puede decir si solamente es de carácter orientador, sí resulta relevante porque se considera que sí son. Esto lo digo porque dentro de la mecánica del evento que se describe por cada una de las partes, resulta que se habla de indicios. Por una parte, un bisturí, y un objeto que tiene un uso deportivo, que se conoce como bate, y también un objeto cortante que en el segmento fáctico se señala como un bisturí, que se señalan fueron utilizados para llevar a cabo la realización del hecho que fue descrito por el representante social. Y por otro lado,
Tengo la versión señalada por el imputado referente a que él admite que sí, en un momento determinado, golpeó a la víctima utilizando para ella lo que le denominó una mesita de café, que es una mesa pequeña, dijo él. Y por otra parte, tampoco se controvirtió el hecho referente a que el agente del Ministerio Público, dentro de la información que me dio, dijo que el imputado admitió haber utilizado una especie de candelabro de madera. No hubo pronunciamiento de las partes. Claro, es evidente, cada quien argumenta lo que considera necesario para acreditar su postura. Pero lejos de crear certidumbre en el juzgador, pues lo tornan precisamente incierto. Porque lo que finalmente se advierte es que la víctima aduce haber sido agredida en las condiciones que se contienen en el cemento fáctico y no admite haber agredido a lo que fueron producidas por un objeto contundente. Llámese, incluso como pudiera ser una mesita, sin sostenerlo enfáticamente, porque no hay dato en este momento para hacerlo así. Porque también puedo considerar que puede ser con un trozo de madera o con un bat como el que se hizo mención. Pero le voy a llamar un objeto contundente. Pero un objeto contundente como el que señala precisamente la representación social de que se tratara de un bat, tomando en consideración que la lesión que el imputado tiene actualmente no la tenía antes del evento, y tomando en cuenta sus características físicas, la edad incluso que puedo apreciar esto bajo el principio de inmediación y también bajo las máximas de la experiencia, puedo considerar que un bat, objeto contundente, si bien utilizado para uso deportivo, pero que en términos de las ejecutorias que han sido emitidas por los tribunales colegiados puede tener la calidad de arma, teniendo el real propósito de querer privar de la vida a una persona, en las condiciones que dijo el agente del Ministerio Público, retomadas de la entrevista de la víctima o bien del escrito de la víctima que presentó a la víctima, es decir, estar durmiendo y con ello no encontrarse en un total estado de vulnerabilidad, bastaría un solo golpe. Si se hubiese tenido el propósito de privar de la vida, con un solo golpe. Y si hubiera Bueno, hasta aquí el video que les digo me encontré. Lo primero que hay que destacar en el video es que no está completo, no es la resolución completa del juez. Pero bueno, viene la parte de la que me interesa hablar, y es que cuando un delito se comete en grado de tentativa, el agente del Ministerio Público en juicio oral tiene que probar, más allá de toda duda razonable, también que era la intención del sujeto activo cometer el delito que se le acusa. Y por lo que se puede apreciar en este video, no sucedió de esta manera, porque en palabras más sencillas que las que dice el juez, no hubo nada que detuviera la acción del sujeto activo en el delito, y por tanto no se cumple uno de esos requisitos que la tentativa tiene, que es precisamente que se hayan exteriorizado todas las acciones tendientes a la realización del delito y que por causas ajenas a la voluntad del activo no se hayan podido cumplimentar. Porque dicen otras muchas cosas, ¿no? Que el bate es un artículo deportivo, no un arma, y no, claramente el juez ahí lo dice, que si bien es cierto no es un arma, sino un artículo deportivo, pues que sí toma en consideración que es un arma. En este sentido, pues convendría hacer a un lado todo aquello que nos dicen las personas que no saben de derecho, para, antes de dar una opinión, ver este tipo de contenido que de repente es muy bueno. Y aquí se puede observar que, vaya, el juez actúa conforme a derecho, más allá de si
debió de haber tenido la convicción o no de lo que se pudo probar. Bueno, lo cierto es que para él no se cumplen los requisitos de la tentativa y es la razón por la cual no condena por feminicidio en grado de tentativa y sí por violencia familiar. Entonces, bueno, pues aquí lo tienen, es básicamente lo que hay que decir al respecto. Lo cierto es que si ya sea el agente del Ministerio Público o la víctima a través de su asesor también no estaban de acuerdo con la valoración que hizo el juez de las pruebas, pues tenía a su disposición herramientas legales para recurrir esa sentencia, ese fallo, y habría que ver por qué no se hizo. Desde mi perspectiva, el juez no debería de tener consecuencias legales por dictar su resolución, porque estaríamos afectando la independencia de los jueces y de esa manera pues nosotros mismos estaríamos evitando que se pudiera realizar de alguna manera la justicia. De tal modo que, bueno, aquí se acaba este video y amigos abogados, estudiantes de derecho, les recomiendo mucho que antes de emitir una opinión busquemos las resoluciones que dan lugar a estas noticias que se han manejado pésimo. Por eso otros abogados y yo hemos pedido o estamos pidiendo porque la prensa se capacite o bien contrate asesores para que no estén diciendo este tipo de cuestiones que suelen decir, ¿no? Como que el juez lo liberó y ahora hay que fincarle responsabilidades penales y administrativas a los jueces. Me parece a mí, sin conocer la postura del fiscal, que a lo mejor a quien sí le podríamos solicitar o pedir que tenga consecuencias legales sería en todo caso al fiscal que no logró probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de la persona a quien acusó. Bueno, hasta aquí el análisis de este video. Les mando un fraternal abrazo a todos y les recuerdo, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Si usted tiene una opinión distinta a la expresada por su servidor, háganmelo saber aquí en los comentarios de YouTube. Hasta pronto.